gustaría orar primero. Señor y Padre, queremos que tú seas el único, Señor, que en esta mañana se lleve la gloria, Señor. Y queremos verte glorificado en medio de tu pueblo. Por eso te quiero pedir, en el nombre de Jesús, que cojas tu palabra y la glorifiques en nuestra vida, haciéndola entender. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón. Estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús con la confianza, la certeza, la seguridad que tú estás en medio nuestro. Y que tu propósito, Dios mío, es que tu palabra nos instruya, nos edifique, nos conforte, Señor. Por eso, Espíritu Santo, danos tu gracia para poderla recibir y sobre todo para poderla poner en práctica, Señor. Tú eres el único merecedor de la gloria. Te adoramos, te bendecimos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una de los orígenes de la unción viene de una práctica de los pastores en Israel. Los piojos y otros insectos, parásitos, a menudo entraban en las lanas de las ovejas, y cuando estaban cerca de la cabeza de las ovejas podrían hacer nidos que producirían la muerte de la oveja. Entonces aquellos pastores vertían aceite sobre lo que es la cabeza de la oveja. Eso lo que hacía era que se deslizara el aceite para que se hiciera imposible que los insectos llegaran cerca de los orificios de las orejas de las ovejas, porque evitaba que los insectos se deslizaran. Por eso podemos entender cuando la palabra de Dios dice que el aceite baja de la cabeza, y ahí es el significado. También el Salmo 23 dice en el versículo 5: unges mi cabeza con aceite. Bien. También es la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Por eso la unción, o el ungir, o el ser ungido, es un símbolo de bendición, de protección y de empoderamiento. Simboliza al Espíritu Santo. Ahora todos los cristianos somos ungidos, hemos sido ungidos. Cuando nuestra vida es entregada al Señor, el Espíritu Santo viene y esa es la marca, es la unción, ese actuar de Dios con un propósito que es apartarte, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito para ti, para su iglesia. Y tenemos un enemigo que desea robarnos esa unción. El símbolo de los parásitos, de los insectos, muy bien podríamos relacionarlo en nuestras vidas como el pecado. Esas cosas que van minando nuestra vida y que el Espíritu Santo va a ir queriendo producir en nosotros ese desechar, ese proteger de que al final acabe matando. El pecado es algo que no nos gusta, no está de moda, pero la realidad es que la paga del pecado es muerte. Y una vida descuidada en cuanto a mantenernos aislados de esos parásitos puede producir muerte. Sabéis que cuando la Biblia habla de muerte no habla exclusivamente de la muerte física, sino está hablando de una muerte espiritual, una muerte que es lenta.
Lo mismo que con las ovejas, al final los parásitos llegaban y se introducían en el cuerpo de las ovejas, tenían un propósito, tenían un fin, y era llegar a ese lugar donde al final incluso podía estar escondido, de manera que el pastor, si no se paraba y escudriñaba, pues se escondían en lugares para no ser detectados, y al final, al introducirse por dentro de los orificios auditivos, al final acababan matando a la oveja. Es muy fácil, y es la tendencia de nuestra naturaleza caída, que al final se vayan infiltrando esas faltas en nosotros, que incluso podamos llegar a percibir, o incluso que podamos llegar a normalizarlas. Todos nosotros estamos llamados, estamos escogidos, hemos sido escogidos por el Señor, porque Dios tiene un propósito contigo. Y tiene un propósito específico. Tenemos un enemigo. Yo he titulado la predicación Amalek, ese personaje que quiere robarte la unción. Hay un rey que fue ungido y que al final se le robó esa unción que Dios le dio. Quisiera que pudiéramos meditar con el personaje de Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Señor, bendiga su palabra. Hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes malignas que quieren impedir nuestro avance. Estamos llamados a ser reyes. Dios nos define como un reino de sacerdotes. Estamos llamados a poder reinar sobre nuestra vida, reinar en medio del reino de las tinieblas, reinar con Cristo. Nuestra tierra prometida, aunque sí es Canaán, hoy no quisiera hablar de la conquista de esa tierra, porque esa tierra no ha sido conquistada por nosotros. Esa tierra ha sido conquistada por el Padre a través del sacrificio del Hijo, porque no éramos merecedores. Por lo tanto, la gracia recibida, que es posicionarnos en ese Canaán, no depende de tu esfuerzo y el mío. Es algo regalado por Dios. Dios nos ha llamado, nos ha escogido, no seremos quitados de su mano, y Dios tiene preparado un lugar para nosotros. No es por nuestro esfuerzo. Sin embargo, yo en esta mañana sí quería compartir con vosotros esa pelea con Amalek, contra Amalek. Eso sí que depende de nosotros. Sabemos que la gracia de Dios es un regalo, algo inmerecido, algo que Dios nos dio sin merecerlo, por puro amor, por pura misericordia. Pero el motivo de lo que es la unción, el propósito de Dios en ungirnos, que es la bendición de Dios, la bendición sí conlleva un sacrificio por nuestra parte. La bendición va a ser la consecuencia de aquello que yo conquisto, que yo hago, para derribar y para destruir a aquel que me quiere robar lo que Dios me ha dado. Nuestra tierra prometida es lo que debemos conquistar, aquellos hábitos, aquellas costumbres, aquellos deseos carnales que luchan contra el espíritu. Hoy no tenemos que subyugar a pueblos extranjeros. Hoy tenemos que subyugar a todos los pensamientos que se levantan contra la autoridad de Cristo.
contra la autoridad de Dios en medio de tu vida, con la autoridad de Cristo en medio de tu mente y de tu corazón. Pablo lo expresó a la iglesia de Roma de esta manera: por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Es una obligación, es un trabajo a hacer. No es un esfuerzo para conquistar aquello que era imposible conquistar. No es una obligación para poder llegar al cielo. Ni tú ni yo nos merecemos el cielo. Pero sí tenemos una obligación. Sí tenemos una obligación. Pero no es pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Vemos la misma naturaleza en cuanto a esa oveja, porque si ustedes viven conforme a ellas, morirán. Si nosotros permitimos o vivimos de una manera que permitimos que todos los parásitos, aquellos elementos que vienen a nuestra vida y no hacemos nada por sacarlos, dice que morirán. Una vida que nosotros tenemos que conquistar, que tenemos la obligación delante de Dios de luchar contra nuestra naturaleza. Aquella naturaleza caída, aquella naturaleza carnal que solamente puede ser vencida por medio del Espíritu Santo. Amén. Nuestra meta, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, si amamos a Dios Padre, es la conformidad con Cristo. Es vivir conforme Cristo nos dice que vivamos. Y el conocimiento de cuál es su voluntad perfecta. ¿Tú sabes que Dios tiene una voluntad para ti? Cuando Dios enseña, el Padre Nuestro dice, es un modelo: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Por lo tanto, la voluntad de Dios es para ti y para mí. Debemos impregnarnos del aceite de su palabra. Debe de penetrar, no tiene que ser superficial. El conocimiento de la palabra de Dios no puede ser algo superficial. Tiene que ser algo que nos impregne y que llegue hasta lo más profundo para que se haga carne en nosotros y que a través del poder del Espíritu Santo podamos poner en práctica aquellos que para nosotros es imposible. Pero esa es nuestra obligación, ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros necesitamos conquistar. ¿Qué representa Amalek? Decía el pasaje que hemos leído: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El espíritu de Amalek es aquello que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para ti y para mí. Es aquel espíritu que se levanta contra tu vida, contra tu hogar y contra tu descendencia. Es aquel espíritu que viene a matar todo lo que tienes y todo lo que quiere robarte la bendición de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalek es el símbolo de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída, esa naturaleza que se opone a salir del mundo, ese espíritu que había que había en el pueblo de Israel cuando en el trayecto hacia Canaán miraban atrás, se acordaban de Egipto y en muchas ocasiones volvían otra vez a las costumbres, se olvidaban de Dios, levantaban altares, levantaban ídolos, adoraban, y era una lucha constante. Esa misma lucha es la que tenemos tú y yo. Es ese Amalek que quiere oponerse constantemente, frenándote a que tú puedas salir de tus costumbres, de tus hábitos, de tus pensamientos, que puedas salir de Egipto
que puedas establecerte en ese lugar precioso de lo que es el reino de Dios. Amalek representa un espíritu de rebelión contra la autoridad de Dios y su palabra. Por eso, cuando Samuel le llega a Saúl algo que le dice de parte de Dios y que el Señor nos dice hoy, es: está atento a las palabras de Jehová, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek es ese espíritu que se rebela contra la autoridad de la palabra. Amalek es ese espíritu que viene a cuestionar lo que leemos, aquello que va en contra de nuestra carne y se rebela. Saúl fue un rey ungido, y antes de comenzar, lo primero que le dice es: está atento a mis palabras. Pero fue el primer llamado y la primera llamada de atención de Dios a su pueblo en la Shema: oye Israel, escucha Israel, estate atento. Amalek es ese espíritu que vendrá a que volvamos nuestros oídos, que no pongamos la atención que debemos de poner en medio de la palabra. Somos, aparte de ser un pueblo olvidadizo, que nos olvidamos de aquellas cosas que Dios hizo, de aquellos mandamientos que Dios nos mandó, somos un pueblo que tenemos el oído muy duro, somos tardos, no prestamos la atención que debemos de prestar. Y le dijo al rey de Israel: está atento a las palabras de Dios. Por esto es aquello que se levanta, es esa lucha carnal que va contra el trono de Jehová, contra la autoridad de la palabra de Jehová. Y habrá guerra hasta que Cristo venga por su iglesia. La oposición de la carne y el espíritu. La confrontación entre la persona ungida, la persona que ha sido escogida, que se ha sido derramado el Espíritu Santo en ella, contra el espíritu de rebelión, el espíritu que lucha contra todo aquello que se levanta y que quiere ir en contra de la autoridad de Dios. Todo lo que hay en nosotros, toda nuestra naturaleza se fue robada, nuestra seguridad, nuestro significado, que eran atributos que teníamos en el Edén, cuando Adán y Eva fue creado, fue robado por el enemigo. Y seguimos hoy en día con esa lucha que tenemos, pero debe ser resistido. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vemos que hay dos comas y un punto y coma y una tercera coma. El hebreo no tiene comas cuando se escribe, pero a la hora de traducir son importantes estas comas, porque vemos la parte que nos interesa, que es resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero hay una premisa. La premisa es: someteos pues a Dios. A veces queremos que el diablo huya de nosotros sin que nosotros nos sometamos a la autoridad de Cristo. Estamos luchando por pecados, estamos luchando contra hábitos, estamos luchando contra costumbres, estamos luchando contra nuestra naturaleza y resistimos al diablo. Pero ¿cómo le estamos resistiendo? Nos acostamos y nos levantamos pensando que mañana las cosas serán diferentes. No, hermano. Amalek mañana estará a los pies de tu cama. Y empezará la guerra en cuanto tú pongas un pie en el suelo. Pero nuestra obligación, primeramente, es someternos a Dios. Gloria a Dios. Someternos a su palabra. Someternos a su autoridad. Con ese sometimiento es como resistimos al diablo. No es un resistir pasivo,
es un resistir activo. En ese sometimiento a Dios, en ese sometimiento a su palabra, en ese sometimiento a su voluntad, en ese sometimiento resistimos, y en ese resistir el diablo huye, se va. También decía Pablo a una iglesia que empezó en el espíritu y acabó en la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, entendemos que vivimos situaciones que hacemos lo que no queremos hacer, pero sí debe de haber una obligación. Sí que Dios nos dice que estamos obligados a algo, y porque la realidad es que hay una oposición tremenda. Tenemos un Amalek que viene a pelear contra nosotros. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes. Quiere decir que Amalek tiene sus huestes. La pregunta podría ser: nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos son el mundo, la carne y el diablo. El mundo es lo que enfría nuestro amor por el Señor. No se trata del mundo que no tengamos que amar a la humanidad, al contrario. No es decir que nos tengamos que poner en una burbuja y vivir en lo más alto del Maimó, allí enclaustrados. No está hablando de eso. Es más, nuestra obligación es amar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios a la humanidad. Pero el mundo es todos aquellos que también Pablo hablaba a la iglesia de Roma, diciendo: no os amoldéis al mundo. No os amoldéis, no os acostumbréis. Está hablando, el apóstol Juan lo hablaba de una manera más concreta en su primera carta, en el capítulo 5, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero fíjate cómo termina este versículo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir que ese ungir, ese aceite que nos tiene que llevar a luchar contra el mundo, contra las cosas del mundo, contra los pensamientos del mundo, contra los hábitos, contra las acciones, lo único que hace es que ese aceite vaya desapareciendo y los parásitos irán entrando. El segundo enemigo es la carne. Es lo que impide nuestro progreso. Lo que hablaba Pablo a Gálatas, ¿no? O sea, la carne, la oposición, tu naturaleza, tu carne, la mía. Y el diablo, nos ataca con dudas, con pensamientos que son como dardos encendidos, que pretenden instalarse en nuestra mente y en nuestro corazón. El diablo es el que nos va a cuestionar, como cuestionó desde un principio la mente de Adán y la mente de Eva, con que Dios os ha dicho. El diablo es cuando tengas que tomar una decisión, cuando tengas que poner en práctica aquel sometimiento a Dios para que el diablo huya de ti. En ese sometimiento el diablo va a venir a poner dudas y pensamientos en contra de la autoridad de la palabra en ese momento concreto. Es muy fácil que cuando el Espíritu Santo te lleve a pedir perdón, el diablo te diga que no es necesario, que no pasa nada, que ya lo olvidaste, que todo pasará. Cuando el diablo te venga a decir que tienes que poner la otra mejilla, o que no tienes que permitir que el sol se ponga sobre tu enojo, o que quizás esa área de tu vida no glorifica a Dios. He conocido en consejería personas con problemáticas personales fuertes, tremendas, que van contra la palabra. Y cuando su mente ha sido minada por el diablo, dice: bueno, sí, soy esto, yo sé que esta manera de ser mía, esta naturaleza que me domina, pues sí, sé que... pero Dios me ama. Y yo digo: sí, pero es que yo estoy seguro que Dios ama a los que se van al infierno, porque Dios es amor. Dios no puede odiar. Pero las personas recogen lo que siembran. Y aquellas personas que quizás por sus decisiones
irán al infierno, eso no quiere decir que Dios... Pero Dios es justo. Y cada uno sembrará o recogerá lo que siembra. Pero el diablo sabe atacarnos. Y el único... y aquello que Dios ponga en tu corazón para hacer, el diablo va a venir y te lo va a intentar robar. Por lo tanto, el mundo, la carne, el diablo son los enemigos que tenemos. Cuando Dios mandó a Saúl que destruyese a Amalek y que borrara su nombre de la faz de la tierra, que nos está diciendo a nosotros en esta mañana que hagamos morir todo lo terrenal. Es la obligación de hacer morir todo lo mundano. Que el poder del Espíritu Santo reine en nosotros, que por el poder del Espíritu Santo crucifiquemos la carne con sus pasiones y con sus concupiscencias. No entremos en una vida cómoda pensando que el infierno está lejos de nosotros. A los que tenemos a Cristo hemos sido redimidos. Pero mi opinión es que Dios nos llamó a vivir una vida abundante. He conocido a muchos creyentes que aun habiendo entregado su vida a Cristo y no entrando en un juicio de si se van al infierno o no creo que no debo hacerlo, pero sí hay una evidencia de juicio que es conocido a muchos creyentes que aun teniendo a Cristo en su vida viven un infierno. Un infierno por su falta de perdón, un infierno por su carnalidad, un infierno que al final es ese actuar de esos parásitos que quieren llegar a tus oídos para que no escuches, pero que al final sabes por dónde entran. Lo que entra en los oídos de las ovejas va al cerebro y acaba matándolos. Pablo habla a la iglesia de Colosas y les dice: por tanto, hagan morir todo lo que hay de mundano en vosotros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. En otro tiempo vosotros también anduvisteis en estas cosas, vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y lenguaje obsceno. No os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza y de sus obras, y os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen del que lo creó. Hace una declaración Pablo en presente que deberíamos ver nuestras vidas, pero sobre todo es una exhortación de parte de Dios. Él dice: en otro tiempo vosotros también anduvisteis en estas cosas, vivíais en ella. ¿Cómo vivimos hoy? Él decía: antes vosotros estabais ahí establecidos, pero Dios quiere que nosotros, esa manera que teníamos de vivir antes de ser llamados por Cristo, eso tiene que cambiar. Perdón. Ya no es como era. Debe de ser nueva. Samuel ordenó a Saúl destruir todo. Y Dios hoy nos dice: no te apiades y destruye todo aquello que se opone a vivir en el Espíritu. Déjate ungir.
Deja que el aceite de la palabra llegue, déjate ungir, quédate quieto. No te levantes porque la palabra te confronta, déjate ungir. Tómate el tiempo para dejar que empape. No te apiades. Saúl le dijo, no destruyen todo lo que tiene Amalek. La ira de Dios es una frase que no nos gusta escuchar. Siempre hablamos del amor de Dios, claro que sí. Pero también no podemos olvidar de qué es la justicia de Dios. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Dios no estamos hablando de un Dios pamplinoso, de un Dios... No, estamos hablando de un Dios que es tardo para la ira, que es pronto en misericordia, pero que Dios se aira. Y Dios dice en su palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiere decir que necesitamos que empaparnos por el Espíritu Santo, pero sobre todo de algo importante, del temor de Dios, tener temor de Dios, no vivir una vida apartada de la santidad, de un deseo de santidad, de una obligación de luchar contra nuestra naturaleza. Debemos luchar contra la naturaleza, no entrar en un estado de comodidad, de apalancamiento, de una iglesia dormida, como el sacerdote Elí. Fue visitado por el Espíritu Santo, no se movió cuando le dijo, mira a tu alrededor, tienes a todas, están fornicando, hay inmoralidad sexual dentro del templo. Por eso moriréis. Y él no se conmovió, no dije, bueno, pues que sea lo que tú quieras. Esa actitud no es una actitud de lucha contra Amalek. Vamos a levantarnos. El domingo pasado nos hablaba el Señor de levántate. Levántate porque yo quiero darte una vida de victoria. Hoy el Señor en su palabra, antes de la alabanza, porque sois más que vencedores. ¿Qué os apartará? Yo escuchaba del Señor, no hay nada que me aparte de tu amor, pero yo sí puedo apartarme de tu amor. Yo sí puedo decidir no hacer aquellas cosas que tú me dices que debo de hacer, y por lo tanto es una prueba de que no te amo como debía amarte. Y hoy nos volvía a recordar que nos separará del amor de Dios. Somos más que vencedores. Nos lo recordaba el Señor la semana pasada y hoy nos lo vuelve a recordar. Somos más que vencedores. Las pequeñas cosas que toleramos. Veíamos quizás inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Quizás estas cosas son grandes, ¿verdad? Pero sin embargo Pablo a la iglesia de Colosas luego les dice, sí, aparte de todo eso, hay otras cosas también que quizás no son tan grandes y que os parecen insignificantes. Dice, pero en estas cosas también quiero que trabajéis, que es la ira, el enojo, la malicia. Esas cosas también tenemos que trabajarlas, pero somos tendentes a enfocarnos única y exclusivamente en los pecados gruesos, los gordos, aquellos que se ven. Pero nuestra vida no está condicionada a grandes o pequeños. Nuestra vida ha sido llamada a la santificación. Amén. Gloria a Dios. Las pequeñas cosas que toleramos se hacen grandes. Aquello que quizás ahora tú no le das importancia, pero que toleras, con el tiempo será grande. Normalmente somos muy tolerantes con nuestros defectos e intolerantes con los fallos de otros. Sin embargo, Jesús decía, no porque te equivocas. Es constantemente, mira tu vida. ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es aquello? No ser tolerantes. Al final vemos que a Saúl se le quita el candelero porque no fue obediente, no estuvo atento, no prestó atención y fue tolerante con Amalek y perdió la unción.
se le fue quitado el candelero. Lo mismo que a Elí. Cazando las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas en flor. ¿Sabes a quién está escribiendo? ¿Qué es Cantares? Cantares es un libro entre el esposo y la esposa. La viña somos tú y yo. Somos la viña del Señor. Está hablando de una relación entre el esposo y la esposa. Es una relación entre, en lo espiritual, entre Cristo y su iglesia. Somos la esposa del Señor. Y este pasaje, todo Cantares, aparte de ser un manual para el esposo y la esposa, tiene el trasfondo espiritual de ser un manual para la relación entre Cristo y su iglesia, porque somos su esposa. Y aquí está hablando a la viña, y somos la viña. Nosotros somos la viña del Señor. Pero está en imperativo, cazadnos, pero está en imperativo plural. Y nos llama la atención. ¿Por qué es tan plural? Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana: cazadnos las zorras. Está diciendo, no es para que sea algo que no le deis importancia. Está en imperativo plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo le está diciendo a su esposa: cazadnos las zorras, porque os he llamado para que deis fruto, y fruto de abundancia. Y las pequeñas cosas están destruyendo ese florecer que yo quiero hacer con mi iglesia. Esas pequeñas cosas a las que no le damos importancia porque no son grandes. No es inmoralidad, no, yo no soy un inmoral, no, yo no soy un adúltero, no, yo no soy un ladrón, no, pero igual sí tengo ira, igual sí tengo enojo, igual no me llevo bien con mi hermano, igual no... Esas pequeñas cositas que al final acaban haciéndose grandes y que quizás podemos llegar a pensar que no están dentro del plan de Dios para la santificación. Pero no es así. Porque hay algo que Jesús nos enseñó y es lavarnos los pies los unos a los otros. Sí, estamos queriendo poner, como decía Ruth, un tiempo para que tú y yo podamos conocernos, que podamos compartir un café, que podamos hablar, que podamos compartir, hacer algo que es bíblico. La fraternidad de unos con otros. Cosas que a lo mejor en la iglesia no le damos importancia, pero la tienen para el Señor. Qué pequeñas zorras hay en tu vida y en la mía. Porque en esta mañana el Señor dice: no tengas piedad y destrúyelas. Al final Saúl empezó, dice: no, apartaré esto, apartaré aquello, voy a guardar esto. Y cuando llega el Señor y le dice, por medio de Samuel, dice: no has obedecido, no prestaste atención. No, pero yo hice esto, yo lo hice. No es a nuestra manera, es a su manera. Por eso le dije: hoy te es quitado el reinado, porque mejor que los sacrificios es el prestar atención. Y como pecado de adivinación, la obstinación, la falta de obediencia. Parásitos que en definitiva lo que quieren es matar. Porque decidimos lo que cazamos y lo que no cazamos. Decidimos lo que matamos y lo que no matamos. Cuando toda nuestra naturaleza está llamada a ser negada y crucificada a sus pasiones y sus deseos.
defectos de carácter, el descuido de nuestra vida devocional, esas pequeñas zorras que quizás no le das importancia, la falta de consideración los unos a los otros, la falta de perdón de unos a otros, el respeto mutuo, el legalismo, la falta de disciplina, la falta de dominio propio, la falta de amor los unos por los otros, terminan siendo gigantes. Pueden comenzar como zorras pequeñas, pero acaban haciéndose grandes, que al final lo que mata es el cuerpo personal, pero el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de la novia. Estamos hablando de la novia del Señor, no estamos hablando de tonterías, algo importante. Y cuando estas cosas que son insignificantes, esas cosas que no damos importancia, repito, como la falta de consideración, considerados los unos a los otros. Pero no es eso, sino que la Biblia dice que te tengo que considerar a ti. ¿Con qué? Yo te tengo que considerar a ti como superior a mí mismo. La falta de consideración, la falta de perdón, esas pequeñas zorras que quizás por el respeto mutuo, el legalismo, el descuido de nuestra vida devocional termina con malos hábitos en nuestra vida. El poder llegar a pensar que no necesitamos nuestro tiempo devocional con el Señor, nuestro tiempo delante del Señor. ¿Para qué? Para que como ovejas el Señor unja mi cabeza con aceite. Para que antes de salir de casa el Señor pueda ungir a esta oveja torpe, para que los parásitos no puedan entrar y penetrar en mí. Ese tiempo devocional, esa pequeña zorra que parece ser que no es importante. Y la autocompasión, el tener piedad de la carne, la tentación que sufrió Jesús, cuando Jesús les declaró que era necesario que él muriera, llegó Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es la muerte y la resurrección de Cristo hecha realidad en medio de nosotros. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es diariamente esforzándonos, obligándonos a poner nuestra mira, nuestros ojos en las cosas que son de Dios, a ver qué hábitos y qué costumbres y qué es lo que hay en nosotros, que nuestra carne viene a decirnos que no es importante, que tú eres la víctima. No, la víctima fue Cristo. Y por esa muerte tú y yo tenemos vida. Pero estamos llamados a vivir esa vida de renuncia, de entrega, de sacrificio, de llegar a ser muertos si es necesario, para que la vida y el poder y la resurrección de Cristo sea una realidad en nosotros. Si eres hijo de Dios, sálvate y baja de la cruz. Cristo fue constantemente llevado a que tuviera compasión del mismo. Y es la misma tentación que sufrimos hoy. Ten piedad de tú mismo, no sufras, sálvate. Un consejo: seamos radicales con nosotros mismos. Vamos a ser radicales con nosotros mismos. No tanto con los demás. No exijamos a los demás el que sean radicales. Vamos a serlo nosotros. Porque Dios es un Dios personal. Y si hacemos algo porque nuestro hermano se le detecta un mal hábito, una mala costumbre, oremos por él. Oremos por él. Y seamos radicales con nosotros. Por último, ¿qué armas? ¿Con qué armas vamos a luchar?
contra Amalek. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se trata de una lucha contra las tinieblas, donde están envueltas costumbres, hábitos y prácticas que forman parte de la rutina del creyente. Nuestra arma no está enfocada a otro lugar, sino a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestras prácticas que se han hecho costumbre en nosotros y que son del mundo. Ahí es el enfoque. Esas son donde Dios quiere que nos enfoquemos. Sin darnos cuenta, están poniendo en peligro nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Hombres victoriosos en Cristo. Satanás es astuto y quiere llevar al creyente a dormirse, a hacernos insensibles al pecado. El pecado es pecado. Tenemos que detectar esos pecados en nosotros. Somos salvos por gracia, pero somos pecadores. Y Dios nos obliga a ir venciendo esas partes de nosotros que no glorifican a Dios. Y aquí Pablo dice que no confiará en nada que provenga de su carne. Él está diciendo, no se trata de mi capacidad, no se trata de lo que yo sepa. No tengo mi confianza en mi carne, sino que él busca fuera de sí mismo armas que son poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas? Pablo menciona a lo largo de sus cartas esas armas que son poderosas. Armas como son la verdad, el amor, la fe y la oración. Estas armas son las que envuelven el Evangelio. Amén. La Iglesia no tiene que creer en el Evangelio, debe vivir el Evangelio. Porque contra el amor no hay ley. Contra la verdad no hay ley. Contra la fe no hay ley. Y la mayor arma, la oración. Esas son las armas. A veces estamos que si la espada, que si tal. No. Pablo está hablando, las tenemos a nuestro alcance, son poderosas. Vive la verdad, porque la verdad te hará libre. Ama. Ten fe. Fe en la palabra. Aplica la palabra a tu vida. Esas son las armas. Son las 4 bases que envuelven el Evangelio de Cristo. Un Cristo que es el Evangelio. Un Cristo de verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad, no un concepto. Amor, fe. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Una vida de oración vencerá los deseos carnales y nos santificará. Cuando las manos se cansan, el enemigo gana ventaja. Pero cuando levantamos manos santas a Dios, cuando nos rendimos a su Evangelio, cuando nuestras manos se levantan y dicen, nos rendimos a tu palabra, nos rendimos a tu verdad, nos rendimos, Señor, a nuestra manera de pensar, dame tu gracia, Señor, dame tu gracia. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Sabes cuándo entra la cizaña en el campo? Mientras dormían. Una iglesia dormida. Hombres y mujeres elegidos, ungidos, llamados, que duermen. Y dijo Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Saúl no prestó atención a Dios. Decidió vivir al margen de su palabra. Él decidió a lo que se sometía y a lo que no se sometía, y le fue quitado el reinado. Perdió la unción. Queridos, una batalla por delante. Una batalla que no es carnal. Una batalla que es espiritual. Es una batalla que implica tener una vida sujeta al Espíritu Santo, que agrade al Señor. Una batalla que es luchar por una vida que se mantenga sujeta y en autoridad a la palabra de Dios, que la tome en serio, que esté atento, que preste atención, que no sea como Saúl, que preste atención, obedientes y dispuestos a cumplir esa palabra. Hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos, hemos sido llamados a tomar nuestra cruz para ver a Dios glorificándose en medio de nosotros. Dios quiere glorificarse en medio de ti y de mí. Dios quiere verse glorificado en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Dios aún tiene cosas preciosas que ojo no vio ni oído oyó, pero que están escondidas para ti si le amas. Están escondidas. ¿Quieres disfrutar de esto? Yo te invitaría que tú meditaras mientras los hermanos van a ministrarnos en la alabanza y la adoración, y que tú estuvieras meditando con todo esto. Que pudieras darle una respuesta al Señor. Que tú puedas ver, entender lo que significa que Dios te escogió y te ungió. Que con la ayuda del Espíritu Santo podamos recibir de parte de Dios aquello que hay que quiere robarnos esa unción. Y que pudiéramos tomar decisiones en esta mañana. De pelear, de luchar, de tener una actitud de valiente, de enfrentamiento a esas cosas que no son únicamente las grandes, sino las pequeñas. Que hoy tú pudieras levantarte delante del Señor y decir: Señor, yo quiero cazar esas zorras pequeñas. Amén. Pero sobre todo yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana, que me unjas con tu Espíritu de nuevo, Señor. Quizás hemos llegado aquí vacíos. Una cosa es el Espíritu Santo y la otra es ser llenos del Espíritu Santo. Nos vaciamos, hermano. Los parásitos han podido llegar a entrar. Quizás hoy es el momento de podernos levantar, y ahí donde estás, tú solo, tú sola, que tú le puedas pedir perdón al Señor si lo debes de hacer, si tienes que hacerlo, si tú crees que tienes que hacerlo. Si a veces hemos levantado la mano y le hemos dicho: Señor, no quiero, esta palabra no me gusta, no quiero ser impregnado por... Que tú le puedas decir: Señor, heme aquí, Señor, dame tu gracia, porque quiero ser impregnado, Señor. Quiero rendirme a ti, quiero que realmente tu palabra sea la autoridad de mi vida. Sobre todo, Señor, ayúdame no solo a creer en tu Evangelio, sino a vivir tu Evangelio. Yo te invitaría que si tú quieres hacer esta oración, te pongas en pie ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a cantar una declaración de un hermoso nombre. No hay nada más hermoso para nosotros que el Señor. Pero yo
te invitaría a que cantaras, pero que nos estamos despidiendo. Y que aparte de cantar de lo más profundo de tu corazón, tomes decisiones. Si quieres permitir a Amalek o quieres destruir a Amalek. Ahí, mientras cantas y alabas, haz una decisión por el Señor. La muerte
su nombre no hay otro nombre. Bendito Señor y Padre, estamos en tu presencia, Señor, agradecidos, Dios mío, porque por ese nombre precioso de tu Hijo Jesucristo hemos sido, Señor, reconciliados con el Padre. Gracias por el sacrificio en la cruz de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que ha llegado de lo alto, Señor, a nosotros, a nuestra vida, Señor. Para que nos reconforte, Señor, para que nos dé el camino a seguir día a día, amado Dios. Porque, Padre amado, lo único que tenemos bueno de nosotros solo eres tú, Señor. Gracias, Padre mío, por este mensaje. Gracias por esta maravilla de estar en tu presencia, Señor. Nos despedimos, Señor, de la iglesia amada. Nuestros quehaceres diarios de la semana, Señor, ve con nosotros, Padre amado. Queremos ir contigo a donde quiera que vayamos, Señor, donde quiera que estemos, Señor, tu presencia, que estés con nosotros, amado Dios, para que nos ayudes y nos socorras en todo tiempo, en todo momento, Dios. Bendice a esta iglesia, bendice a esta congregación, bendice a mis hermanos, bendice a nuestros familiares, a nuestros conocidos, Señor, al que necesita, Señor, al enfermo, Padre mío, dale consolación, Señor. Porque solo de tú, una palabra tuya es buena para nosotros, Padre mío. En tu santo nombre, en tu poderoso nombre de Jesucristo les despedimos, Señor. Amén. Amén. Señor, les bendiga.